Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hoy vamos a hablar de el reino de Dios, del reino de Dios y cómo se vive en el reino de Dios. Sí. Hoy vamos a hablar del reino de Dios y cómo se vive en ese reino. ¿Cómo se vive en ese reino? ¿En qué consiste ese reino? Y vamos a ir creciendo, como dice la palabra, de gloria en gloria, y vamos siendo transformados a su misma imagen. ¿En qué consiste el reino? ¿Cómo es el reino? Nosotros somos sus hijos. ¿Y cómo es? Entonces, vamos a Mateo 6:13. Entonces, Mateo 6:13 es cuando termina la oración al piso. Bueno, entonces Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces la palabra es cuando termina Jesús y enseña sobre la oración, cómo orar. Jesús dice que el reino es de ¿quién? De Dios. ¿Y el poder es de quién? De Dios. ¿Y toda la gloria es de quién? De Dios. Siempre desde que Dios llamó en el antiguo pacto al pueblo de Israel, Israel era aparte de cómo funcionaba el resto del mundo. Israel funcionaba diferente, vivía diferente, hacía cosas diferentes al resto de la humanidad. Después de que viene el madero, ellos están esperando que viniera el reino. Y dice que todo el reino, todo el poder y toda la gloria, ¿de quién es? De Dios vivo. Nosotros debemos de renovar la mente porque venimos de un sistema donde vivimos por lo que se ve. Hablábamos de que vivimos en nuestra capacidad y en nuestro esfuerzo. Pero cuando Dios nos llama, ya debemos de cambiar y comenzar a saber quiénes es que somos y realmente cómo funciona el mundo. ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Entonces, Juan 18:33. Entonces, todo el reino, toda la gloria y todo el poder, ¿de quién es? Es de Dios. Todo el reino, toda la gloria y todo el poder es de Dios. Que el hombre quiera tratar de apoderarse de ese poder y ese reino y esa gloria, pero no, toda la gloria y la honra es ¿para quién? Para el Dios vivo. Entonces dice luego Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en su palacio y mandó a traer a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús: ¿me haces esa pregunta por tu cuenta o te la han sugerido otros? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús le dice: ¿mi reino no es qué? Porque estaba preguntando que si era un rey. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para librarme de los judíos. Pero no, repite nuevamente: mi reino no es de este mundo. Entonces cuando Dios nos llama al reino, entonces comenzamos a ver que el reino es de Dios y Dios es ser que es invisible, celestial. Y dice que vino a traer el reino acá, dice que el reino de Él no es de este mundo. Cuando habla que no es de este mundo, es de que el reino de Dios no funciona como funciona el mundo natural, con las leyes naturales, con los principios naturales. Así no funciona el reino de Dios. Entonces dice: mi reino no es de qué, no es de este mundo. Es decir, el reino de Dios es sobrenatural, sobrenatural. Y cuando nosotros hablamos de cosas sobrenaturales, llega a nuestra mente a veces el engaño de la carne y decir: no soy digno de caminar de manera sobrenatural, a mí eso no es para mí, yo todo lo que he hecho malo, eso cómo va a ser que Dios me va a llamar a vivir de milagros.
no, eso es para otras personas, por acá como que diferentes. No es así, porque el reino de Dios, cuando Jesús comenzó a hablar, decía, ¿de quién es el reino? Entonces Jesús dijo, yo soy el reino está entre ustedes. O sea, ¿cuál es el reino? Cristo el Señor. ¿Y dónde está Cristo? En el interior de cada uno de nosotros. Quiere decir que ese reino sobrenatural, que no es de este mundo, que no funciona conforme a los principios de cómo funciona el mundo, está en nuestro interior. Y Dios lo que hace cuando dice el reino nos llama es a que comencemos a renovar la mente y comenzar a vivir en los principios del reino de Dios, no de el mundo ¿qué? Natural. Y es separar lo espiritual de lo natural. Entonces nosotros estamos llamados a vivir de manera sobrenatural en un mundo natural. Nosotros estamos llamados a vivir de manera sobrenatural en un mundo natural. Estamos en el mundo, pero no somos ¿de qué? Del mundo. Donde sucede lo imposible. Donde vivimos conforme a los principios del reino de Dios. Entonces miremos lo que dice ahora en 1 Tesalonicenses 2:12. 1 Tesalonicenses 2:12. Entonces, el reino de Dios es sobrenatural. Siempre que yo llegue a la palabra y comience a vivir, que Dios nos llamó al evangelio, yo comenzaba a ejercitarme a despojarme de la razón, a despojarme de cuestionar, a despojarme del no creer, del dudar. Todo eso, la duda, el cuestionar, la razón es ¿de dónde? De lo natural. Eso debo dejarlo para lo natural. Pero para como vivo, yo debo comenzar, dijo, ¿cómo es el reino? Dijo, el reino de Dios es como, ¿es de los qué? De los niños. Y un niño no duda, un niño solamente ¿qué? Cree. Entonces, aquí comenzamos un principio de cómo se vive en el reino. Cree. Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo cree. Solo cree. Y todo lo de Hebreos 11 es por la fe, es creer. Pero creer es en Dios, en la palabra, en lo que no veo. Así lo que yo vea sea totalmente contrario. Y lo que en la congregación va, estamos hablando de milagros, de que es trabajar en amor y que Dios ve y acabamos de ver un testimonio. Si hay que ser sensible, hemos hablado de que cuando se trabaja con amor, Dios, si ahí no lo están reconociendo, en otro lado te llaman. Y vea el testimonio de hoy. Dios está haciendo milagros. Es saber de quién es el dueño de todo. ¿Cómo es que funciona el mundo realmente? Vimos que Dios es el único soberano, que todo lo que sucede es porque Dios es el que lo permite y lo genera, no es lo que diga el hombre. ¿Sí? El hombre piensa en el mundo terrenal que él hace lo que quiera, pero cuando voy a la verdad y conozco la verdad es lo que Dios ¿qué? Ha decidido, es lo que su palabra ha dicho. Entonces Él nos llamó a conocer esa verdad. Entonces vamos y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Otra versión. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, en esta versión es muy importante porque dice la palabra que Él nos llamó. Para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra que está instaurado, que está en nuestro interior, que se manifiesta afuera, pero el reino está en nuestro interior. Ese reino es que Dios nos llame. Si no es llamado la persona, imposible ver el reino, porque es un reino sobrenatural el cual Dios alumbra nuestra mente y nos dice, vea como yo veo, piense como yo pienso. Tenemos la mente de Cristo. Absolutamente todo lo que sucede en mi vida es para bien, dice la palabra. Ese es un principio del reino. Ese es un principio del reino, pero eso es por fe viviendo lo que no se ve, viviendo allá adelante, en lo que dice la palabra allá donde no veo, atrás de la montaña, atrás de lo oscuro, allá está mi mente, allá está mi vida. Entonces todo lo que sucede en mi vida es para bien, principio del reino. Del mundo sucedió una dificultad, vea lo que me pasó.
Vea lo que está sucediendo. Dios no me quiere. Mire lo que está pasando. ¿Qué? Entonces comienzo a razonar la circunstancia, a cuestionar al único soberano, al Dios. Ese no es el principio ¿de qué? Del reino. Vivir por fe. Entonces la palabra dice, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que fuimos llamados. Dios nos llamó, y Dios nos llamó a heredar bendición. Y lo que en las congregaciones, que nosotros hemos sido llamados de Dios, cada uno de nosotros hemos sido llamados de Dios, y lo que va a suceder en nuestras vidas cada día son milagros, porque en el reino de Dios, desde que la relación con Dios, donde está Dios, ¿suceden qué? Milagros, porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios no cambia. Dios es un Dios sobrenatural, es el mismo Dios que abrió el mar, es el mismo Dios que está en nuestro interior y hace exactamente lo mismo y más. Igual, Dios es un Dios de milagros. Entonces en el reino, nuestra vida comienza a suceder milagros, 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 pero debemos de ser sensibles al accionar de Dios. No creer de que es mi capacidad ni la suerte. No, debo ser sensible, comenzar a mirar la mano de Dios, el poder de Dios, y que comienzan a abrirse circunstancias, situaciones y abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en nosotros. Entonces el reino de Dios es milagros. Y en la congregación, en nuestra vida, van a suceder cada día más milagros. Sanidades van a suceder cada día más en nuestros cuerpos, porque la presencia de Dios está en nuestro interior. En nosotros vive Dios. Y Dios pagó un precio muy alto para que nuestro cuerpo estuviera sano. Entonces, no importa lo que haya dicho el médico ni el diagnóstico, ¿sí? Yo quedo con lo que dice la palabra. Y ese es el reino, vivir por fe. No cuestiono, no me quejo, porque ese no es el reino. En el reino de Dios no hay lugar para quejarse. En el reino de Dios solo existe ¿qué? El gozo de Dios. Solo existe el gozo de Dios. En el reino de Dios no existe lugar para quejarse, solo el gozo, porque el gozo es un estado mental de contentamiento, pero también de ¿qué? Fuerza para poder soportar las circunstancias adversas. Pero esa fuerza, ¿quién nos la da? Dios. Reino de Dios lo genera todo Él. Entonces, fuimos llamados a compartir su propio reino y poder. Nosotros veníamos caminando sobre la tierra y en un momento llega y nos llama y dice, venga, voy a revelarle lo que hay en su interior, en nuestro interior, mi reino, para que comparta de mi reino y de mi poder. Entonces recuerda que dice que no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de amor, poder. El reino Él nos lo dio, Él nos llamó, Él nos lo dio y nos llamó para que lo podamos nosotros ahora ver. Pero a veces nos quedamos viendo en la circunstancia adversa, la dificultad y cómo funciona el mundo. Y mi mente, como si no está siendo ejercitada en la palabra, en la fe, en creer lo que dice Dios, pues mi mente se queda en lo que está viendo y lo que dice el mundo, y lo que me dice la circunstancia o mi bolsillo o la situación. Entonces mi mente quedo encasillado en un mundo natural donde nada es posible. Y en el reino de Dios, ¿qué? Todo es posible. En el reino de Dios no hay nada imposible, ¿sí? Porque para Dios nada es imposible, todo es posible, ¿sí? Entonces yo comienzo a saber de que si hay algo, yo no voy a decir ya, no se puede, no. Dios, ¿de qué manera Dios lo va a hacer? No sé cómo, pero queda una puerta abierta, ya no la cierro. No, eso es imposible. Ese no es el lenguaje del reino. Así no funciona el reino. El reino, no sé qué va a hacer Dios, pero si es su voluntad y su poder, Dios va a abrir algo y lo hace. Lo hace. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él me llamó. Nosotros no lo estábamos buscando. Recuerda que ninguno de los que estamos aquí estamos buscando a Dios. Dios fue, nos buscó y nos llamó. Y nos llamó para compartir su reino y su poder. Su poder. Mías son las riquezas. Mío es el oro. Se lo dio a quien quiera. ¿Cómo nos lo va a dar? Una idea de un negocio. Te da energía, lo que hemos hablado. Nos hace que nos levantemos a las 5 de la mañana y nos acostemos a las 11 y no nos cansemos. Te da una idea aquí, otra idea allá, un ascenso. Un talento y un don que no conocíamos se activa y comienza a generar. Abre puertas allá. ¿Cómo va a ser Dios? No sé, pero la palabra lo dice que Él es el dueño y ese es el reino.
y nosotros somos sus hijos, y ese reino funciona, la economía independiente a la del mundo. Yo debo renovar nosotros estamos educados, la universidad, donde hemos sido enseñados, nos hablan de estadísticas, de cifras de cómo está el mundo, y como el mundo está así, nos encasillan en que así debemos de estar. Así no es el reino. Desde que está Génesis Dios llama, encuentra sitios donde hay desiertos, donde no hay nada, donde hay sequías. ¿Y qué hace Dios? Brota, multiplica. Lo poco no se acaba. Ese es el Dios vivo. Entonces, yo comenzar a reconocer y saber y creer en Dios, en el reino. Pero ese reino es por fe, nada de razón, nada de lógica. Por fe, la palabra dice algo, lo creo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi capacidad, es la capacidad de ¿quién? De Dios en nosotros. Entonces, en el reino no es lo que yo haga, es lo que Dios hace por medio de ¿qué? De nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Ahora vamos a 1 Corintios 4:20. Entonces, Él nos llamó al reino. Es un privilegio conocer el reino. Saber de que todo obra para bien. Saber de que en mi vida, eso que yo pensaba que era malo y que me culpaba y que me quejaba y renegaba por esa situación, ahora en el reino sé que no, de que tiene un propósito y de que es para mi bien. Y que en el futuro me voy a dar cuenta cuál era el propósito de esa situación que se vivió. 1 Corintios 4:20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras. El reino de Dios no consiste en las muchas ¿qué? Palabras. Sino en vivir por el poder de Dios. Y aquí va el mensaje. El reino de Dios consiste en vivir por el poder de Dios, no por el poder ¿qué? Nuestro. No por la situación, no por lo que veo. El reino de Dios se vive por el poder de Dios. En el reino de Dios se vive por el poder de Dios. Por eso dice que Él nos llamó y nos compartió su reino y su poder. Qué descanso saber de que es el poder de Dios por medio de nosotros. Qué descanso y qué seguridad saber que es el poder de Dios, que es ilimitado, el cual está funcionando por medio de nosotros, para salir a hacer cada actividad que tenemos que desarrollar acorde a la capacidad que Dios nos dio a cada uno. Pero es el poder de Dios. Entonces, van a suceder milagros, están sucediendo y cada día más, porque es el poder de Dios. En Hechos dice que Dios hacía milagros por medio de Pablo. No era que Pablo hiciera milagros, Dios hacía milagros por medio de Pablo. Moisés no fue que sacara agua de la roca, Dios le dijo, háblale a la roca y brota el agua, pero Moisés no la sacó. ¿Quién la sacó? Dios. Dios es el que hace todo, por eso toda la gloria es para Él. Y Dios mora en nosotros y debemos de sentirnos dignos, tranquilos y seguros de que por medio de nosotros Dios está y va a hacer cada día más milagros. Porque Dios vive en nosotros y nos llamó. Entonces yo sé que ya el reino de Dios es vivir por el poder de Dios. Entonces lo que me daba temor, donde no avanzaba, lo que me angustiaba, pues yo hago un alto y sé que voy a caminar y avanzar es en el poder de Dios. Ya no estamos solos, es el poder de Dios. Jesús dijo, yo estaré con ustedes ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Entonces vamos a mirar Segunda de Crónicas 14 del 8 al 15. Obediencia a la palabra. El poder de Dios, ¿qué es? Dios le dijo a Noé, haga un arca, y Noé dice que obedeció todo lo que dijo ¿quién? Dios. Dios le dijo a Abraham, salga que lo va a llevar a una tierra, lo voy a prosperar, salga, y Abraham salió sin saber a dónde iba, obedeció. Y Abraham vio el poder de Dios. El que estaba enfermo de lepra, le dijeron,
vaya al río 7 veces, a la 7ª queda limpio. Él fue y obedeció, obligado, regañadientes, pero obedeció. Y al obedecer, a la 7ª vez, vio el milagro. Entonces, ¿qué es el milagro y el reino de Dios y el poder de Dios? Es sencillo, obedecer la palabra y vamos a ver cómo se cumplen nuestras vidas. Es obedecer el poder de Dios. Todos los milagros es que Dios hablaba, el pueblo obedecía y se veía el milagro. ¿Sí? Era la única manera. Dios le dijo, dele 7 vueltas a la muralla, un día 1, al segundo día 2, y en el 7º día dele 7 vueltas, y esa muralla se va a caer. Si ellos no obedecen, no hubieran visto ¿qué? El milagro, el poder de Dios. Pero obedecieron y vieron el milagro. Lo que dijo Dios se cumple. La palabra es la verdad. Entonces, el Antiguo Testamento está para nuestra enseñanza. Vamos a ver una historia de un rey que se llama el rey Asa. El rey Asa, vamos a ver la historia porque él, ¿sí? Hay un tiempo donde obedece a Dios y vamos a ver qué sucede. ¿Y qué sucede cuando no lo hace? Dios nos llamó al reino. Dios nos llamó a disfrutar de su poder, de ver milagros. Solo lo que hemos de hacer es que obedecer su palabra, así lo que vea sea diferente. El reino de Dios es lo poco se multiplica. En el mundo natural, lo poco se desecha o se tiene en poco, no sirve. El mundo es mucho, genera mucho. En el reino de Dios, lo poco se multiplica o de la nada sale. De la nada genera. Ese es el reino de Dios. De donde no hay, fluye. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces es comenzar a saber todo eso. Entonces la historia del rey Asa dice que el rey Asa tuvo un ejército. El rey Asa era el rey de Judá y él buscó a Dios y le obedeció en todas las cosas. Entonces estaba en paz. Entonces dice, Asa tuvo un ejército de 300,000 soldados de Judá armados con escudos y lanzas y 280,000 soldados de Benjamín armados con escudos pequeños y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Sera, el etíope, marchó contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, llegando hasta Maresa. Asa le salió al encuentro con su ejército y se dispuso para la batalla en el valle de Cefata, en Maresa. Entonces, Asa va con su ejército. ¿Cuánto es el ejército de Asa? 300,000 soldados y 280,000. 580,000. El enemigo, 1,000,000 y muchos carros. En lo natural, y si vemos toda la historia, fíjate que todas las historias que leemos, siempre el pueblo de Dios es ¿qué? Más pequeño. Está en desventaja, tanto numérica como en capacidad bélica. Siempre está el más pequeño, ¿ves? Y el rey, fíjate que le salió al encuentro con su ejército. O sea, él se fue, sabiendo que era menos, se fue a enfrentarlo. Asa. Nosotros en la vida, ahora, en las situaciones, vemos y vemos lo que tenemos, lo que somos, lo que de pronto las relaciones, y nos quedamos inmovilizados que porque nos vemos que somos ¿qué? Poco, pequeños. No, es que no tengo relaciones, no tengo dinero, no estudié, esto acá. Y comenzamos a colocarnos ¿qué? Barreras para avanzar, obstáculos para avanzar. Cuando conozco el reino, dice que el reino es por el poder de Dios. Mira, ya no cuenta nuestro bolsillo ni lo que he estudiado ni lo que sé, no, es el poder de Dios. Ahora no es que el estudio es necesario, no. Sino que si no lo hice, no es una razón del por qué no avanzar en la vida. Ni el no tener dinero no es una razón del por qué no en el futuro que se cumpla la palabra que dice que se hizo pobre para enriquecernos.
no es razón, ¿sí? Yo comencé a ver el poder de Dios, ser diligente. El reino de Dios es de la diligencia. Se tenía 2 talentos, los volvió 4, disfrutó del gozo y del reino del Señor. Entonces fíjate que Asa avanzó y era menos que el ejército contrario, que era mayor. En lo natural, ¿se avanza? No se avanza. Pues ¿cómo voy a avanzar si yo ya voy a qué? A perder. Entonces mira lo que hace el rey Asa. 11. Asa le pidió así ayuda al Señor su Dios. ¿Asa qué hizo? El reino, o sea, estamos en un ejemplo de quién, en el reino de Dios, ¿quién genera todo? Es Dios. En el reino de Dios, ¿quién genera todo? Dios. Donde dependemos es de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ser muy hábil en los negocios, pero yo depender de Dios. Porque dice que el hombre que confía en su propia inteligencia, dice que es necio. Sí, Dios me dio mucha inteligencia, pero yo debo confiar ¿en quién? En Dios. Que Él me alumbre y me evita que caiga en un error. Me dice, por ahí no, es allá. Entonces es depender de Dios. ¿Qué hizo Asa? Estaba dependiendo de Dios. Principio del reino, para ver el poder de Dios. Depender de Dios, no de lo que tengo, sea poco, medio o mucho. No, depender es de quién? Del Dios vivo. Entonces dice, Señor, para ti no importa si somos muchos o somos pocos. ¿Qué le está diciendo Asa a Dios en la oración? Para usted, Dios, no importa si nosotros somos muchos o somos ¿qué? Porque conozco quién es Dios, que es ¿qué? El Todopoderoso, que para usted no hay nada imposible. Y yo voy para una guerra, entonces le dice a Dios, Señor, yo sé que para usted no importa si somos pocos o muchos. Y dice, por tanto, ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque confiamos en ti y en tu nombre vamos contra este ejército numeroso. Tú, Señor, eres nuestro Dios, no permitas que ningún ser humano te ponga resistencia. ¿Qué le oró a Asa? Dependencia a Dios. Salió, avanzó y cuando fue avanzando, oró. O sea, él no se quedó quieto. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos, estar quietos y saber que soy Dios? Él, como iba avanzando, iba ¿a qué? Orando. Y dijo, Señor, dependemos de usted y yo sé que usted, porque confiamos en ti. Entonces, en el reino de Dios, ¿se confía en quién? En el dinero. En el reino de Dios, se confía en lo que yo veo. En el reino de Dios se confía en mi capacidad. En el reino de Dios se confía en todo lo que, en mi trabajo. ¿Así se confía en el reino de Dios? No. En el reino de Dios se confía es en Dios. En Dios. Y comenzamos a vivir una vida de reposo y de seguridad. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque es que si algo se acaba acá, yo sé que Dios abre acá 4. Si algo cerró acá, yo sé que Dios está abriendo 5. Porque Él es el ¿qué? El proveedor, el dueño de todo. Entonces comenzamos a ejercitarnos en el reino de Dios. Porque a veces digo, estoy en el reino de Dios y mi confianza está puesta ¿en dónde? En lo que tengo. Y nosotros debemos vivir en lo que no se ve y dejar de vivir en lo que. Y cada día Dios nos va a dar más. Cada día nuestras economías van a estar mejor, porque nuestra mente va a estar alumbrada y la palabra está cumpliendo en cada uno de nosotros. Pero como paralelo Dios nos va dando más, cada día más nuestra confianza va a estar en el Dios vivo. Así como Dios nos va dando, paralelo va creciendo es mi confianza en el Dios vivo, no en lo que veo. No en lo que veo. Entonces lo que le dijo el rey Asa le dijo a Dios fue, mire, porque nosotros confiamos en ¿quién? En usted, Dios. Y yo sé que no nos va a dejar que perdamos la batalla. Confianza absolutamente en Dios. Dios nos llamó para mostrar su poder por medio de nosotros. El poder de Dios se va a manifestar. Solo debemos de confiar en Dios, creer la palabra. La palabra dice algo, yo la obedezco y comienzo a ver que esa palabra se funciona ya, aplica, sale a flote, porque Dios no miente, Dios es fiel. Entonces fíjate que dice Asa, vamos ahorita al versículo
12. El Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y de Judá, y los etíopes huyeron. ¿Quién venció? ¿El rey Asa o Dios? ¿Sí es como dice? Dice que el Señor venció. Los etíopes huyeron, pero Asa y el ejército los persiguieron hasta Gerar, y murieron tantos que no pudieron reorganizar su ejército, el cual quedó totalmente destruido ante el Señor y su ejército. Los de Judá se llevaron un botín grande y valioso. Asa estaba orándole al Señor, ¿por qué? Que los librara del ejército y que pudieran ganar la batalla. Él pidió botín, pidió riquezas, le pidió cosas, mas busca primeramente el reino de Dios y lo más vendrá añadido. Cuando comienzo a obedecer la palabra de Dios, los milagros suceden y los deseos del corazón se cumplen, y lo material y lo económico es añadido. En el reino de Dios, lo económico, los bienes, es la añadidura. En el reino de Dios lo fundamental es el Dios vivo que vive en nosotros, obedecer su palabra. Ese es el reino. En el mundo natural, ¿qué es lo fundamental? Lo que veo, los bienes y el dinero, porque me generan seguridad. Y Dios, cuando esté viejito, cuando usted se vaya para allá, para el cielo, para que funciona Dios. Aquí no funciona Dios. No, aquí funciona Dios. Y Dios nos llamó, sino que cuando no nos había llamado no sabíamos. Y nosotros ya nos llamó y sabemos cómo es que funciona el mundo. Y entonces en el reino de Dios, donde Dios nos llamó, lo fundamental es Dios. No el dinero, no los bienes. Pero venimos de un mundo que desde pequeño que vamos creciendo, nos dice que lo fundamental es ¿qué? El dinero y los bienes, para que estés seguro. Y cuando yo voy a la palabra dice, porque en ti confío, porque dice que nada me faltará, que Dios no me dejará avergonzar, que desde el vientre hasta las canas Dios tiene cuidado de nosotros. Ah, qué tranquilidad, me puedo acostar tranquilo, porque sé que si algo se acaba, Dios me lo restaura mañana. Es el dueño de todo. Si algo se va, Dios vuelve a abrir otro canal. Porque es que confiamos es en el Dios vivo, en el reino, el dueño de todo, el poderoso, y su gozo está en nosotros. Entonces comenzamos a vivir de una manera sobrenatural, que es soportados en Dios y no en lo que vemos. Pero mire la línea tan delgada y tan maravillosa. Cada día vamos a tener más. Cada día nuestra economía va a estar mejor. Pero nuestra confianza va a estar solamente en el Dios vivo. Porque en el momento en que yo quite la confianza en el Dios, me salgo del reino, porque el reino es gozo y paz. El reino es gozo y paz. Y cuando yo quito la mirada, mi confianza de Dios, y la coloco en el dinero, ahí se acaba la paz y la confianza. Ahí comienza uno, uy, se me está acabando el ahorro, ahorita qué hago, y el negocio me fue mal, y se me está acabando aquí, y acá la deuda, y ahorita qué hago. Porque comencé a confiar en mi poder, en mi dinero, en lo que tengo, en mi negocio, en mi empleo, en lo que yo puedo hacer. Entra angustia. En el reino de Dios no existe angustia. En el reino de Dios, ¿qué existe? Gozo y paz. Gozo y paz. ¿Y eso quién lo genera? El Dios vivo, sobrenatural, ante una circunstancia adversa. Pablo estaba en la cárcel, gozados en el Señor. Tipo en la mazmorra por allá. Gozados en el Señor. El gozo es el Dios vivo. Cada día Dios nos va a añadir más, claro. ¿Vas a viajar más? Vamos a viajar más. ¿Usted va a tener mejores propiedades? Vamos a tener mejores propiedades. ¿Vamos a tener una mejor economía? Dios lo va a hacer. Porque ese es el reino, es su poder. Pero no debemos de perder de vista que nuestra confianza debe ser ¿quién? La palabra. Porque Dios es el único que genera gozo y paz. El único que genera gozo y paz es Dios, la palabra que está en nuestro interior. Entonces mira lo que dice ahora. Entonces, Dios les añadió botín grande y valioso. La palabra en el Nuevo Testamento dice que Dios nos da más de lo que pedimos. Ese es el reino. Nosotros le estamos pidiendo a Dios uno, y Dios dice, y Dios está, pues es que le tengo allá adelante 20, y usted está afanado pidiéndome uno. Camine, que allá adelante va a encontrar es 20. Y uno pidiendo uno.
Dios nos da más de lo que estaban en Gerar, atacaron todas las ciudades de la región y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Siguieron avanzando ellos a coger más poblaciones. ¿Qué hizo Dios? Nubló la mente de las personas de esas poblaciones. Entraron en pánico. Asa, ¿qué ha hecho? Asa, ¿qué ha hecho? Asa ha hecho es avanzar, depender de Dios y obedecerlo, no más. Avanzar, depender de Dios y obedecerlo. Creerle, Señor, yo dependo de usted, yo confío en usted. Y avanzó y dice, mira lo que luego dice. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. También atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas y camellos. Después de eso regresaron a Jerusalén. ¿Cómo regresaron a Jerusalén? ¿Qué hizo Asa? Le oró a Dios, dijo, vea, Señor, yo confío en usted. Yo confío y creo en usted. Usted es el que lo genera todo. Y Dios fue haciendo. Él fue avanzando y Dios fue haciendo. Fue avanzando y Dios fue haciendo. Y se trajo más de lo que él había pedido y entendido. Y regresó el gozo y la paz que da Dios y la tranquilidad y que la vida es esa. Y que nosotros como padres debemos demostrarle, pues mi hijo allá le van a mostrar ¿qué? El gozo y la paz ¿qué es? El licor, las drogas, el cigarrillo. Esa es la vida libertina. Esto es lo bueno. Porque ese es el mundo, pero ese no es el reino de Dios. Y nosotros como padres debemos demostrarle qué es el reino de Dios a nuestro hijo y orar por él. A Dios hará. Pero nosotros como padres debemos de hacer nuestra labor. ¿Sí? Y allá estamos orando por ellos y estamos dando unos temas en los cuales oramos de que la palabra no regresa vacía. Entonces fíjate, ¿qué es el reino? Pues el reino de Dios es que Dios hace donde no se puede. ¿Qué situación hoy no se ha podido solucionar? ¿Qué situación está difícil? Salud, negocios, empleo, transformación de vida, de uno mismo. ¿Qué es? Pues solamente creer la palabra. Porque la palabra dice de que Él venció el mal. Entonces si Él venció el mal y yo estoy reinando en vida por la gracia de Dios, me apartó del mal, pues oiga, yo ya puedo dejar de decir mentiras. Estoy engañado. Es por el poder de Dios creer la palabra. Si Él dice que soy santo, pues yo voy a comenzar a creer que soy santo y voy a comenzar a hablar, a comportarme, a vivir como lo que dice que soy Dios. Dios dice que soy santo. Voy a dejar de creer lo que me dice la carne y lo que me dicen los amigos y mi familia. No. Voy a creer lo que dice Dios de que somos nosotros. Pues la palabra dice que nosotros somos santos. Si la palabra de Dios dice que somos prósperos, pues somos prósperos. O voy a creer la situación o como está el bolsillo en el momento. No. O si Dios dice que nos está renovando y transformando la mente y que nos llamó a llevarnos a su misma imagen y veo que mi hijo no cambia, la esposa o el esposo o la familia, pues yo voy a seguir persistiendo porque la palabra de Dios, el poder se va a mostrar y se va a glorificar en un momento dado. Pero yo debo de avanzar. Lo que hizo Asa no se devolvió ni dijo, no, espere Dios, enloquézcalos y yo estoy acá y no. Siempre vemos la palabra que se avanza y se espera que Dios ¿qué? Hace. Fe. Se avanza y se espera que Dios haga. Eso es fe. El reino de Dios es fe, es poder. Y en la congregación viene milagros de negocios, salud. Nuestros cuerpos cada día van a estar mejor. Cada día vamos a estar mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó y va a mostrar su poder y su gloria por medio de ¿qué? De cada uno de nosotros. Pero sencillamente debo de amar a Dios, debo de querer la palabra, debo obedecerla. La palabra dice algo me apasiona y comienzo a depender, a orar. Lo que hizo Asai, oró. Ante el problema que hizo, oró. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Efesios dice, por nada se afane, por nada nos preocupemos. Prendemos la televisión y las noticias en Colombia muy adversas, muy difíciles. Pero voy a la Biblia y me dice, por nada se preocupe. Voy a la palabra de Dios y Dios dice, no se afane, no se angustie. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo me voy a la palabra y dice, porque usted lo que va a hacer es contarme lo que le afana y le preocupa, cuéntemelo. ¿Qué es lo que hizo Asa? Asa le contó a Dios tremendo problemón que tenía al frente, el doble de ejército de él, el enemigo, se lo contó a Dios. ¿Y Dios qué? Dios hizo.
Dios haciendo en nosotros. Entonces es contarle a Dios qué hay, a ver si Dios no abre, a ver si Dios no es el Dios todopoderoso. Es que nosotros somos los hijos de Dios y nos llamó a su reino para compartir su poder y su gloria en nosotros por medio de nosotros. Así debemos de vivir y caminar. Pero eso no lo puede estar diciendo la gente porque dice está loco. La gente lo baja ¿a qué? A ver. Cuando sucede el milagro, entonces usted le comparte la palabra. Pero cuando lo ve allá, porque usted le comienza a decir las cosas y no está loco. No. Eso lo creemos y avanzamos en fe. Cuando suceda, la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra. Dios hace milagros. De donde no hay, genera. De donde no hay, genera. Entonces mira el mismo rey Asa, segunda de Crónicas 16:1. Que es lo que, la enseñanza de cómo el mismo rey que confió en Dios, todo lo que le sucedió, nosotros no caer en ese engaño. Mira, el mismo rey, dice, en el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá porque quería aislar el país. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.